A ver si os suena. Dolor lumbar súbito. De madrugada, has hecho un movimiento y te has quedado roto. Bien, pues te traigo una solución que va a mitigar, a disminuir tu dolor lumbar de una manera. Un remedio casero y natural para tu dolor lumbar. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Como os he explicado antes, un dolor lumbar súbito. Os ha pegado un jamacuco, os ha pegado un leñazo a la espalda. Básicamente, la zona de dolor comprende una zona totalmente horizontal, más dolor a la derecha, más dolor a la izquierda o incluso un pinchazo en el medio. ¿Qué pide tu espalda? Inmovilizarla de una manera muy determinada. Os voy a enseñar cómo hacer una faja natural con cosas muy sencillas que tenemos todos por casa. ¿Qué materiales necesitaremos? Una bufanda. He cogido en esta en especial porque en Milán, en el 2016, se quedó una noche estupenda cuando el Madrid ganó la Atleti. Una bufanda que tengáis por casa o en su defecto un fular. Me vale también un fular. Yo voy a utilizar esta bufanda tan estupenda que os he enseñado. También necesitaremos un cinturón, como veis, el primero que he enganchado por casa, con pedrería. Nos vale cualquier tipo de cinturón que se adapte a lo que es la cintura del paciente. Por último, una toalla. ¿Quién no tiene una toalla en casa o en su defecto un trapo grande o varios trapos o un almohadón? Yo prefiero que cojáis una toalla comprimida como esta que encaje exactamente en las lumbares del paciente. Vamos a colocarla, flexionamos las piernas, siempre os recomiendo que estéis tumbados, porque esto lo vais a hacer solos en casa. Vamos a levantar el culete y vamos a poner lo que es la bufanda a la altura de nuestro dolor lumbar, ¿de acuerdo? Que nos duele aquí, perfecto, que nos duele un poco más arriba lo podemos subir, pero las lumbares no deberían de bajar más allá de las sacroiliacas y no subir más allá de T12. Primero, la bufanda. Segundo, el cinturón que hemos hablado. Entonces, levantamos un poquito. Lo colocamos a la altura exacta donde tenemos más dolor para reforzar más el efecto de compresión y presión. Y por último, vamos a colocar nuestra toalla, una toalla doblada en 3, como veis, ¿de acuerdo? Esta toalla es de 70 por 50 o 100 por 50. Nos levantamos, buscamos la posición donde más nos duele, que ya lo tenemos establecido. ¿Qué deberemos de hacer? Fijar con el cinturón, ¿de acuerdo?, una buena posición para que se quede bien fijadito y no se nos mueva, ¿de acuerdo? Coja tensión y no se nos mueva. El cinturón va a fijar la parte más importante de la tensión de nuestra faja casera Physiolution 3000, pero vamos a reforzarla también con un cierre con la bufanda, en este caso bufanda del Real Madrid Atleti final de la Champions de 2016. Vamos a pedirle al paciente que coja aire y mete a tripa. Apretamos, soltamos y ya tenemos nuestra faja Physiolution 3000 que nos va a ayudar a disminuir el dolor y darnos un poco de chance hasta que podamos acudir al médico. Vamos a sentarnos despacito y vemos cómo queda la disposición. Justamente donde teníamos el dolor, hacemos una tensión muy fuerte con lo que es el cinturón, reforzando la zona de máximo dolor y luego nos ayuda la bufanda a tener más compresión. Esta compresión tiene que aliviar el dolor. Los mecanorreceptores cuando se presionan disminuyen el dolor. Vamos a sentarnos para el otro lado para que la veáis. Y ya lo veis aquí, chicos, la Champions. Tenemos aquí nuestra faja lumbar casera que hemos tardado 15 segundos en hacerla y que nos va como mínimo a aliviar o a disminuir el dolor lumbar. Por lo menos un tiempo mínimo que te va a ayudar a acudir al médico o te va a ayudar a pasar un poco la noche o te va a ayudar a ir hasta tu fisioterapeuta de más confianza. Recomendaciones generales para usar fajas o la faja Physiolution 3000 casera que vas a poder hacer tú solito en casa. ¿Cuántas horas me pongo una faja? Una pregunta súper común. Si estás en un estadio agudo, mucho dolor, 4, 6, 8 horas, perfectamente, no pasa nada. La desabrochas y puedes continuar poniéndotela hasta 24, 48 horas. Pero no más de ese tiempo por muchas razones. ¿Qué faja es buena para el dolor de espalda? Las fajas lumbares reforzadas sujetan y contienen la zona lumbar y la región sacra. Además,
Ayuda a mejorar la funcionalidad y a reducir el dolor de espalda. Están recomendadas para el dolor lumbar, moderado, severo, postoperatorios o en caso de ciática. ¿Y qué pasa si uso la faja todos los días? Las fajas lumbares pueden aumentar la presión arterial y por tanto no son recomendables para pacientes cardiovasculares o con patologías cardíacas. Además, pueden aportar una sensación falsa de seguridad y hacer que los pacientes se confíen, llegando a realizar actividades o movimientos forzados. ¿Por qué me duele la espalda cuando utilizo la faja? El uso de la faja hace que la musculatura afectada no realice su trabajo de estabilización, lo que puede aliviar el dolor. Sin embargo, al impedir el funcionamiento natural de la musculatura, hará que cada vez esté más débil, dejando aún más inestable la columna. Espero que te haya gustado este remedio natural, esta faja Physiolution 3000. Si te has quedado con más ganas de saber cómo autotratarte la espalda porque tienes un dolor y no puedes ir al médico, no puedes ir al fisioterapeuta, recomiendo que veas este vídeo que te dejo en la descripción de este vídeo, un enlace, que es cómo tratar un dolor de espalda con 2 pelotas. Este vídeo ha sido gracias a gente que me ha preguntado mucho sobre este tema. Espero que te hayan surgido dudas, seguro. Déjame tus dudas, pero recuerda, tienes que ser suscriptor visible o miembro para que sean respondidas de inmediato. Nos llegan miles al día, chicos, por favor, suscribiros o haceros miembros. ¿Te quieres hacer miembro? ¿Quieres apoyar directamente al canal? Pues suscríbete, hazte miembro del canal y tendrás características especiales y vídeos en exclusividad. Te contestaré a tus mensajes, incluso haremos videollamadas con tus problemas para solucionártelo de primera mano. Como os diré 1.000.000 de veces, darle al like, suscríbete y activa la campanita que va mejor que una faja lumbar 3000. Hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.